Una niña pobre acaba de ingresar en una escuela de élite y ya sufre acoso escolar. Hinky, al verlo, se enfurece y quiere ir al colegio a pedir explicaciones. Pero su marido le dice que no tienen dinero ni influencias y que es muy probable que les acusen falsamente de agresión. Hinky está furiosa con la cobardía de su marido, pero no puede hacer nada, ya que la niña no es hija suya, así que decide ocuparse del asunto a su manera. Pero su hija le pide que no se meta en lo que no le incumbe. ¿Por qué? A los ojos de su hija, Hinky no era más que una mujer grosera que no había terminado la secundaria y que no podía resolver su problema. Para no avergonzar a su hija, Hinky se vistió con su mejor ropa y se dirigió al colegio. Encontró al tutor de su hija y le contó lo sucedido. Sin embargo, tal y como había dicho su marido, en Corea, el poder económico lo es todo. El tutor no hizo ni caso a una familia pobre que ni siquiera podía pagar un soborno. No solo se negó a tramitar el caso de acoso, sino que aconsejó a Hinky que trasladara a su hija lo antes posible. Hinky, enfadada, le gritó al tutor y luego fue a la policía a presentar una denuncia. Sin embargo, la policía le pidió a Hinky que proporcionara pruebas del acoso que había sufrido su hija, o que los acosadores se presentaran en la comisaría para confesar. De lo contrario no abrirían el caso. La policía también dijo que las peleas entre niños eran normales y que mejor olvidara el asunto. Hinky, enfadada, volvió a armar un escándalo en la comisaría y casi la arrestan por obstrucción a la justicia. Desesperada, solo le quedaba poner sus esperanzas en un juez que conocía. Casualmente, el juez estaba juzgando un caso de acoso escolar. Gracias a la sentencia justa del juez, el acosador no solo reconoció su error y se disculpó entre lágrimas con la víctima, sino que también recibió el castigo que merecía en forma de servicios comunitarios. Esto le dio un poco de esperanza a Hinky. Estaba a punto de contarle al juez lo que le había pasado a su hija, pero, inesperadamente, el juez tenía que atender otro asunto, así que quedaron en hablar más tarde en una cafetería. Sin embargo, Hinky esperó durante horas y el juez no apareció. En cambio, se topó por casualidad con el chico del mediodía, que estaba acosando a un compañero. El chico no mostraba ningún signo de arrepentimiento. Hinky, al ver la situación, corrió al juzgado para contárselo al juez, pero lo que vio fue aún más desgarrador. Resultaba que la madre de ese chico también había acudido al juez porque su hijo estaba siendo acosado. El resultado fue que el niño sufrió un acoso aún peor y, incapaz de soportar el tormento, decidió suicidarse. La mujer estaba sentada en el suelo, llorando desconsoladamente. Hinky vio esta escena y sintió como si estuviera viendo el final de su hija. Devastada, regresó a casa y descubrió que su hija estaba acurrucada en un rincón llorando y con las manos ensangrentadas. Era evidente que su hija había sufrido un acoso aún más grave. Antes de que Hinky pudiera preguntarle quién había sido, su hija se desmayó. Hinky, llena de rabia y sin saber dónde descargarla, recibió un mensaje de Jeon, una compañera de clase de su hija, preguntándole por qué no había ido a la escuela nocturna. Hinky, que había leído el diario de su hija, sabía que Jeon era su mejor amiga, así que se vistió rápidamente y se dirigió a la escuela nocturna para averiguar quién había acosado a su hija. Sin embargo, como los alumnos de las clases extraescolares procedían de diferentes escuelas, Hinky no encontró a Jeon por más que buscó. Esta escena fue presenciada por el profesor de Jeon. Este profesor y Hinky se conocían de vista. No hacía mucho, Hinky había ido a la escuela nocturna para llevarle un paraguas a su hija. Como era joven y llevaba el uniforme de su hija, el profesor la confundió con una alumna. Así que, al ver a Hinky enfadada y bebiendo en soledad, el profesor se apresuró a detenerla. Pero Hinky le gritó y le insultó. Esto le hizo pensar que Hinky era una alumna problemática, con la intención de proteger a sus alumnos. El profesor se quedó con Hinky para que no se marchara. Hinky, enfadada, lo empujó contra la pared y le preguntó si quería morir. Justo cuando el profesor estaba a punto de ahogarse, Jeon interrumpió a Hinky. En ese momento, un hombre misterioso agarró a Jeon y se la llevó. Hinky salió corriendo tras ella, pero Jeon había desaparecido sin dejar rastro. De repente, oyó la voz de un hombre que le advertía: si sigues con esto, tu hija podría perder la vida. Hinky se estremeció. Solo había ido a hablar con el profesor y ya había recibido una amenaza de muerte. Los hijos de estas familias ricas son como la mafia. Hinky estaba un poco confundida. Lo que había pasado en los últimos 2 días no solo había cambiado su forma de ver las cosas, sino que también le había mostrado lo cruel que era la realidad. Solo porque era pobre, su marido le había dicho que no defendiera a su hija. Hinky quería hablar con su hija, pero descubrió que se había escondido debajo del escritorio. Hinky la sacó con cuidado y con mucho cariño, pero su hija no paraba de decir: sálvame. Hinky, que estaba tratando de calmar a su hija, se enfureció por completo. Si la ley no podía castigar a esos acosadores, entonces ellos probarían lo que era ser acosados. Hinky se quitó el delantal que había usado durante 20 años y se fue sola al club nocturno más grande de Seúl. En poco tiempo, derribó a decenas de guardias de seguridad. En realidad, Hinky era la jefa de una banda de la mafia en el pasado. Como su hija no quería decir quiénes eran los acosadores, Hinky buscó a Sora,
una de sus antiguas subordinadas que ahora era muy poderosa. Le pidió que la metiera en el instituto de su hija para investigar quién la estaba acosando. A Sora le pareció una buena idea. El único problema era que nadie en el instituto la conocía. Hinky pensó inmediatamente en la profesora que le pedía dinero. Esa misma noche, Sora la encontró y la encerró en una fábrica abandonada, donde la dejó en un frigorífico comiendo helados para que reflexionara. La profesora, sin saber a quién había ofendido, confesó todos los delitos que había cometido. Sora leyó los delitos escritos en un papel, pero no quedó satisfecha. El profesor pensó durante todo el día sin llegar a ninguna conclusión y finalmente huyó a su pueblo natal. Durante la noche, incluso envió su carta de renuncia a la escuela por mensajería. El nuevo director, al ver la carta de renuncia, se enfureció. ¿Acaso la escuela era una tienda de conveniencia donde se podía entrar y salir cuando se quisiera? El anterior director había sido destituido de su cargo por corrupción, y este nuevo director también era un corrupto. La repentina dimisión del profesor le causaba un gran dolor de cabeza, así que buscó a alguien en la pila de solicitudes y lo contrató para sustituir al profesor. Mientras tanto, la hija de Hinky llevaba un día y una noche encerrada en su habitación. Cada vez que oía un ruido, se asustaba y temblaba sin parar. Hinky intentó tranquilizar a su hija. No tengas miedo. Mamá está aquí. La niña quería decir algo, pero la esperanza que se había encendido en sus ojos se apagó de repente y volvió a quedarse en silencio. Lo que más le dolía a Hinky era que, al día siguiente, su hija se había cortado el pelo. El médico dijo que era una secuela del acoso escolar y que era bastante grave. Ver a su hija, tan inteligente y vivaz, en ese estado, le partió el corazón a Hinky. Deseaba con todas sus fuerzas que su hija volviera a ser como antes, que le gritara y le montara escándalos. Justo en ese momento, Sora terminó de tramitar la matrícula de Hinky. Hinky juró que los acosadores de su hija pagarían por ello con creces. Esa noche, Hinky volvió a hojear el diario de su hija en busca de alguna pista valiosa. Sin embargo, sin querer, descubrió la razón por la que su hija no quería volver a casa ni hablar con ella. La persona más mentirosa del mundo es mi madre. Esa gran mentirosa. Mi madre no tiene ninguna hermana muerta, pero ella insiste en decirme que soy la hija de su hermana muerta. Hinky no podía decir nada, porque su hija era fruto de una violación. Solo podía usar esa mentira para engañar a su hija y, al mismo tiempo, engañarse a sí misma. Al día siguiente, Hinky, sin decirle nada a su marido, cerró el restaurante, se puso el uniforme escolar y fue a la escuela a matricular a su hija. Junto con ella, también se presentó el nuevo profesor, el profesor Park. El profesor Park era una persona honesta, pero, como no sabía nada de las relaciones humanas, llevaba 8 años dando clases como profesor a tiempo parcial. De repente, convertirse en profesor de una escuela de prestigio le hizo sentirse muy halagado. También le hizo creer que por fin había encontrado a alguien bueno, lo que le llenó de energía. La recién llegada Hinky también le resultaba muy familiar, como si la hubiera visto antes en alguna parte. Esto puso a Hinky muy nerviosa, hasta el punto de que no se atrevía a mirar a la nueva profesora. Pronto comenzaron a presentarse. Hinky se avergonzaba un poco de decir su nombre, ya que era muy extraño. Cuando lo dijo, los alumnos se echaron a reír. Era un nombre que solía ponerse a los perros. La profesora se apresuró a pedirle a Hinky que se sentara en el sitio de su hija. Los compañeros de al lado no estaban de acuerdo y se levantaron inmediatamente para mostrar su desacuerdo. Hinky acababa de sentarse, pero lo que sucedió a continuación la enfureció. La mesa de su hija estaba llena de palabrotas. Al verlo, a Hinky se le saltaron las lágrimas. Justo en ese momento, varios matones del colegio se acercaron para buscar problemas. Hinky, furiosa, les dio una buena lección. La chica que lideraba el grupo suplicó clemencia, pero ya era demasiado tarde. En poco tiempo, varios matones se arrodillaron en el suelo. Hinky se enteró de lo que habían escrito en el escritorio de su hija. Rompió el trapeador y se dispuso a golpearlos. Pero un chico la detuvo. El chico le dijo, si sigues con esto, te mataré. Hinky no se asustó en absoluto, sino que se enfureció aún más. Sabía que era la voz del misterioso hombre que poco antes había amenazado con matar a su hija. Era evidente que ese chico también había acosado a la hija de Hinky. Hinky agarró al chico por el cuello y le dio un puñetazo, pero el profesor lo detuvo. El profesor intentó decir algo, pero Hinky lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. A continuación, le dio varios puñetazos al chico. El profesor se apresuró a separarlos, pero recibió otro puñetazo. Los compañeros de clase nunca habían visto a una estudiante transferida tan agresiva y se quedaron paralizados. La situación estaba a punto de descontrolarse, pero, afortunadamente, el director llegó a tiempo para detenerla. El primer día de clase, Hinky pegó a un compañero y a un profesor, por lo que el director del centro decidió expulsarla. El profesor que se había cambiado de clase ese mismo día se apresuró a interceder por Hinky. Minku tenía intención de darle un respiro, pero el director también llegó apresuradamente para encubrir a Hinky. Sin dar explicaciones, le echó toda la culpa a Hyun. Al parecer, los secuaces de Hinky habían sobornado al director con 20 millones de wons. Por eso había acudido con tanta prisa para protegerla. Sin embargo,
Su excesiva intromisión enfureció a Minkyu. Minkyu dijo abiertamente que expulsaría a Hinky. El profesor tutor quiso intervenir, pero su antiguo compañero le pidió que no se metiera. Se trataba de un juego de poder entre ambos. En general, el director tenía más autoridad, pero Minkyu era el hombre de confianza del presidente. Por eso, ambos solían competir en secreto. Hinky, por supuesto, no sabía nada de esto y estaba preguntando a la matona Mina por algunos detalles. Ella se dio cuenta de que Mina no tenía experiencia en peleas y que era imposible que hubiera maltratado así a su hija, así que Hinky cambió de estrategia y se centró en un objetivo más alto. A través de la descripción de Mina, volvió a sospechar de Hiyun, porque Hiyun era el matón más fuerte de toda la escuela, y su jefe era más bajito, pero sacaba buenas notas. Sin embargo, ese chico era el hijo del presidente de la escuela. Mina dijo que Mino había sido rechazado por Yalan, la hija de Hinky. Era muy probable que Mino, movido por el amor, hubiera pedido a Hiyun que acosara a Yalan, dado que todas las sospechas apuntaban a Hiyun. Esa noche Hinky se dispuso a buscarlo para aclarar las cosas, pero fue interceptada por la profesora. El tutor quería preguntarle por qué se había peleado para encontrar una manera de evitar que la expulsaran. Hinky no había venido a la escuela, así que no tenía tiempo para lidiar con el tutor, que siempre se interponía en sus planes. Pronto, Hinky descubrió que alguien la estaba siguiendo. Cuando la redujo, se dio cuenta de que era Hyeon, la mejor amiga de su hija. Hyeon llevaba varios días sin saber nada de Yalan y estaba preocupada. Hinky la llevó hasta la cama de su hija. Hyeon parecía saber quién era el verdadero culpable de lo que le había pasado a Yalan y dijo que revelaría todas sus fechorías. También juró en secreto que a partir de ese momento protegería a Yalan. Sin embargo, Yalan detuvo a Hyeon, que se disponía a marcharse, y le dijo que no dijera nada, porque si no, tanto ella como su madre morirían. Hyeon, consciente de la crueldad de la otra, no le dijo a Hinky quién era el verdadero culpable. Hinky pensó que se trataba de un simple caso de violencia escolar y decidió buscar una pista en Hiyun. En ese momento, Mina trajo malas noticias. El director había sido ascendido y ahora tenía más poder que el director. La expulsión de Hinky de la escuela era ya un hecho. Ella respondió inmediatamente: no he venido a por el título. No me importa. La actitud decidida de Hinky no solo conquistó a varios rebeldes de la escuela, sino también a Mino. En ese momento, el director estaba tratando de ganarse el favor del director ascendido y se disponía a entregarle el dinero del soborno. Pero entonces Mino apareció de improviso y con una sola frase consiguió que Hinky se quedara. Hinky, que pensaba que iba a ser expulsado, aprovechó el momento para buscar a Hiyun. Ante la mirada despectiva de Hiyun, el orgullo de Hinky se vio herido como por un rayo. Sin esperar a que Hinky le preguntara nada, Hiyun se dispuso a pegarle. En ese momento, Mino entró y detuvo a Hiyun con la mirada. A continuación, le preguntó a Hinky qué relación tenía con Yalan. Hinky se burló de él diciendo que así no era un hombre. Mino, desconcertado por la humillación, no se enfadó. Hiyun no se atrevió a ir al baño en todo el día. Esto molestó mucho a Hinky, que tuvo que seguir a Hiyun después de clase en busca de una oportunidad. Sin embargo, Hyeon, que quería contarle la verdad, lo detuvo. Hinky pensó que estaba preocupada por él y, tras tranquilizarla, siguió a Hiyun. Para su sorpresa, Hiyun entró en una discoteca. Hinky no podía entrar con el uniforme del colegio, pero por suerte ella ya lo había previsto. Después de cambiarse de ropa, Hinky empezó a buscar a Hiyun. Al poco rato la encontró. Vio a un hombre sirviéndole alcohol a Hiyun, y Hiyun se comportaba de forma muy tímida delante de él. Cuando Hinky vio la cara del hombre, su expresión cambió radicalmente, porque ese hombre la había violado hacía 17 años. El hombre era la sombra que Hinky no había podido borrar de su vida. Asustada, se derrumbó en el suelo, lo que alertó a Hiyun y al hombre. Por suerte, el profesor también había llegado. El hombre pensó erróneamente que tenían una relación más allá de la profesora y el alumna, por lo que no siguió preguntando. Hinky no se atrevió a seguir investigando. Temía que su hija se derrumbara al descubrir que tenía un padre tan despreciable. Hyeon, debido a su belleza, era a menudo acosada y, como además tenía malas notas, nadie quería ayudarla, hasta que un día, un profesor le tendió la mano. La ingenua Hyeon se enamoró rápidamente. Creía ingenuamente que ese hombre la protegería para siempre. Sin embargo, el profesor solo se había fijado en su belleza. El destino de Hyeon de ser acosada no cambió en absoluto. Justo cuando Hyeon estaba a punto de resignarse, apareció Yalan, la mejor estudiante de toda la escuela. Yalan no solo no despreciaba las notas de Hyeon, sino que siempre la protegía. Las dos se hicieron muy buenas amigas y lo compartían todo. Al enterarse de la relación entre Hyeon y el profesor, Yalan la aconsejó que se lo contara a sus padres. Pero Hyeon se acobardó, temiendo que su madre se sintiera decepcionada. La relación entre las dos pronto llamó la atención de Jaemin. Él también temía que la revelación de su relación con Hyeon pudiera afectar a su futuro. Así que le pidió a Yalan que no se metiera en los asuntos de Hyeon. Yalan respondió que Hyeon era su amiga y que tenía que protegerla. Jaemin entendió lo que quería decir y su expresión se ensombreció. Así que ordenó al asesino a sueldo Yonku que se encargara de las dos chicas. Esa noche,
Hyun fue capturada y llevada a un almacén abandonado. Jongkyu la amenazó con que no dijera nada y que se cambiara de colegio inmediatamente, o de lo contrario se desquitaría con su mejor amiga. Ese mismo día, Hyun también encontró a Yalan y la amenazó. Yalan se asustó tanto que se quedó sin habla. Sin embargo, ese día Hyun descubrió que en la biblioteca había una caja fuerte. Pensó que seguramente era un arma para chantajear a Jaemin, así que lo utilizó para amenazarlo. Jaemin se enfureció porque la caja fuerte contenía información comprometedora sobre muchos políticos, lo que era vital para el grupo. Hyun sabía que, mientras ella siguiera en la escuela, Jaemin no dejaría en paz a Yalan, así que quiso hablar con su madre sobre cambiar de escuela, pero ella se negó. Hyun intentó explicarle, pero su madre estaba muy ocupada con el trabajo. Se sentía como un pájaro enjaulado, sin ningún lugar al que escapar. Después de dudar mucho, decidió denunciar su relación con Jaemin en la red de educación anónima. En realidad, Jaemin era el hijo ilegítimo del ministro de Educación. Su denuncia no solo no sirvió de nada, sino que le acarreó un peligro mortal. Al día siguiente, Hyun le dijo a Jinki que ya lo había solucionado todo y que esperaba que Yalan pudiera volver al colegio. Jinki se dio cuenta de inmediato de que ella sabía quién era el verdadero culpable de acosar a su hija, por lo que la interrogó una y otra vez. Justo cuando Hyun se disponía a contarle la verdad a Jinki, Jaemin, que la había estado observando, se apresuró a impedirlo. Al ver esto, Hyun se asustó y salió corriendo. Al poco rato, Hyun fue a buscar a Hyun para convencerla de que se marchara de la escuela y, a ser posible, de la ciudad. Pero Hyun no tenía a dónde ir y no quería que las personas que se preocupaban por ella siguieran sufriendo. Así que, tras despedirse rápidamente de Yalan, volvió a colarse en la biblioteca. Hyun se dispuso a grabar lo que había en la caja fuerte, pero Jaemin ya la estaba esperando dentro. Su sonrisa burlona hizo que Hyun se estremeciera. Ella intentó escapar con todas sus fuerzas, pero Jongkyu ya había bloqueado la salida. Finalmente, Jaemin no dudó en empujarla desde la azotea. La vida de Hyun se detuvo para siempre a los 18 años. Al día siguiente, la policía encontró la carta de suicidio de Hyun en el lugar de los hechos y Hyun fue detenido. En la carta, Hyun mencionaba que se había suicidado por el acoso de Hyun. Todo esto, por supuesto, había sido planeado por Jaemin. Si no surgía ningún imprevisto, el caso se cerraría con la conclusión de que Hyun se había suicidado por acoso. Pero lo que Jaemin no había previsto era que Hyun estaba embarazada de 3 meses. Jaemin temía que si la policía seguía investigando, su futuro se vería comprometido. Así que, con el pretexto de que los padres de Hyun no podían soportar un golpe mayor, decidió ganar tiempo. A continuación, se puso en contacto con Jongkyu para que desviara la atención de la opinión pública hacia Hyun. Efectivamente, la atención de los medios volvió a desviarse. En internet aparecieron todo tipo de especulaciones repugnantes. Hubo incluso quienes criticaron a Hyun por no saber comportarse y merecerse la muerte. Sin embargo, como Hyun era menor de edad y no tenía relación directa con la muerte de Hyun, al final, solo fue condenado a 80 horas de servicios comunitarios, lo que equivalía a no recibir ningún castigo. Esto volvió a encender la ira de la gente, que condenó a Hyun. La única persona que seguía creyendo que la muerte de Hyun era sospechosa era Yalan. Hyun irrumpió como una loca en el funeral y le preguntó a Jaemin si había matado a Hyun. Jaemin se puso serio y sintió ganas de matarla, pero Jinki detuvo a su hija a tiempo. Cuando Yalan vio a su madre vestida con el uniforme del colegio y supo que Hyun se había suicidado y había dejado una carta, su mente volvió a sumirse en el caos. El médico dijo que se trataba de un trastorno de persecución provocado por el estrés. Sin embargo, Yalan estaba muy lúcida. Jaemin no dejaba de sondear a Jinki sobre su relación con ella y si sabía la causa de la muerte de Hyun. Yalan estaba cada vez más convencida de que Jaemin había matado a Hyun. No pudo contener su ira y acusó directamente a Jaemin de asesinato. Pero la mirada fría de Jaemin rápidamente le recordó la amenaza de Hyun. Si no quieres que tu madre muera, mejor no digas la verdad. Yalan miró al profesor y le preguntó por qué había matado a Hyun. Luego, emocionada, salió corriendo de la habitación y preguntó a todo el mundo por qué habían matado a Hyun. Jaemin, al verla, pensó que había perdido la memoria y se tranquilizó un poco. A los 2 días, Yalan salió del hospital. Toda la familia le organizó una fiesta para celebrarlo. Jinki le pidió a su hija que se cambiara de colegio, pero ella se negó. Yalan solo quería vengar a Hyun, por lo que no estaba dispuesta a cambiar de colegio. Mientras ambos discutían, el profesor se acercó. Yalan vio a su madre tan sumisa ante el profesor y se le ocurrió un plan. Declaró que volvería al colegio para recuperar la memoria perdida. Jinki le preguntó qué pasaría si Yalan volvía a ser acosada. El profesor le aseguró que la protegería. Cuando Yalan regresó al colegio, todos los que solían acosarla se acercaron para halagarla. En ese momento, Mino también se acercó para declararse, pero fue rechazado. Yalan no tenía ganas de prestarles atención, ya que quería vengar a Hyun. Cuando vio a Jaemin, se acercó a saludarlo. Para no ser descubierta, fingía haber perdido la memoria. En teoría, Yalan no debería reconocer a su mejor amiga. Jaemin siempre ha sospechado de su amnesia, así que, a escondidas, ha llenado un lado de la estantería de Yalan con pegatinas de Hyun. En el otro lado,
Ha pegado fotos retocadas de Yalan y Hyeon. Cualquier persona normal que viera esto se enfadaría y iría a enfrentarse a Jaemin. Pero Yalan, que sufre acoso a diario, se da cuenta enseguida de que es una trampa, porque a los matones les gusta acosar a sus compañeros en público para demostrar su poder. No harían algo tan vulgar y anticuado. Pero Yalan fingió estar muy enfadada y preguntó quién había sido. Mino, al ver esto, también preguntó quién había sido. Los matones se apresuraron a negarlo, evidentemente asustados por la madre de Yalan. Al ver que nadie lo admitía, Yalan no tuvo más remedio que echarle la culpa a Mino. Al fin y al cabo, le gustaba. Así sería más fácil explicarlo después. Hinky pensó que Mino estaba acosando a su hija, así que lo arrastró al balcón y le dio una paliza. Mino era el hijo del presidente del consejo escolar. Nadie se atrevía a tocarlo en la escuela. Era la primera vez que le pegaban. Y además era una mujer. Mino quería recuperar su dignidad, pero acabó recibiendo una paliza aún peor. Yalan consiguió calmar a su madre, pero Mino, sentado en el suelo, empezó a decir palabrotas. Por suerte, el profesor llegó a tiempo y salvó la vida de Mino. Hinky, al ver que alguien se metía con su hija, le aconsejó que se cambiara de colegio. Yalan quería vengar a Hyeon y no estaba dispuesta a cambiar de colegio. Justo cuando las dos estaban discutiendo, llegó el marido de Hyeon. Hinky se asustó mucho, ya que había venido al colegio sin decírselo a su familia. Si la descubrían, no solo sería un problema, sino también muy vergonzoso. Además, su extraño comportamiento desconcertaba a su marido. Yalan inventó una excusa para engañar a su madre. El padre de Yalan había sido enviado por el presidente para construir un nuevo edificio escolar, y el presidente que lo había ascendido no era otro que Jongkyu, el hombre que había violado a Hinky 17 años atrás. En ese momento, Jongkyu aún no sabía de la relación entre Hinky y él. Cuando Hinky se enteró de la relación a través de su hija, tuvo un mal presentimiento, porque ella no creía que su marido tuviera la capacidad de ascender, y el responsable de todo esto era Jaemin. Jaemin quería vigilar a Yalan a través de su padre. Además, había otra razón más importante, pero no la mencionaremos por ahora. Para provocar a Yalan, Jaemin provocó de forma anónima en el grupo de clase un debate sobre su supuesta relación con Hyeon. Mino, conmovido, utilizó su poder para expulsar a Hinky y a su hija del grupo de clase. Yalan no vio esos mensajes, pero Hinky sí. Esto llamó la atención de Hinky, que siempre había considerado a Jaemin un modelo a seguir como profesor. Además, ella había oído de su marido que Jaemin se preocupaba mucho por la salud física y mental de su hija. ¿Acaso Jaemin se había enamorado de su hija Yalan? Por otro lado, Jaemin se preparaba para hacer la última prueba, que era también lo que más le preocupaba: el secreto de la caja fuerte de la biblioteca. Hyeon había sido asesinada precisamente por el secreto de la caja fuerte, y Yalan no lo sabía. Jaemin se tranquilizó al saber esto. Sin embargo, Yalan descubrió por casualidad los adornos de Hyeon mientras daba un paseo, y estos accesorios eran precisamente el testimonio de su amistad con Hyeon. Hyeon no podría haberlos dejado allí sin motivo. Si lo relacionamos con la prueba de Jaemin, ¿podría ser que hubiera algún problema en la biblioteca? Pero durante el día había mucha gente, así que Yalan se escondió debajo de una mesa de la biblioteca. Cuando todos los compañeros se marcharon, empezó a buscar en todas las estanterías, pero no encontró nada. En ese momento, Jaemin también llegó a la caja fuerte secreta para guardar unos documentos. Yalan quería ver qué había dentro, pero sin querer hizo ruido y atrajo la atención de otra mujer, justo cuando estaba a punto de ser descubierta. Hinky, preocupada por su hija, llegó a la biblioteca. Las dos se quedaron paralizadas en el sitio, porque esa mujer era la mejor amiga que había acusado a Hinky de asesinato hace 17 años y la había enviado a la cárcel. Jaemin también se sintió atraído por el ruido y se acercó poco a poco. Justo cuando la situación estaba a punto de descontrolarse, llegó el profesor que estaba de guardia. Este le preguntó a Jaemin qué hacía allí a esas horas. La aparición del profesor salvó a Hinky y a su hija. Con la aparición consecutiva de antiguos conocidos, Hinky finalmente se dio cuenta de que Jaemin tenía un problema. Hinky le dijo a su hija que se dedicara a estudiar y que ella averiguaría la verdad. Una chica de 40 años que había sido alumna de Jaemin en el instituto había oído que a este le gustaba engañar a sus alumnas. Así que, a propósito, se presentó en casa del profesor a medianoche para pedirle que le diera clases particulares. Hinky no ocultó sus sentimientos de amor para bajar la guardia del profesor. Luego, derramó café sobre sí misma y fingió estar despistada. Mientras Jaemin iba a buscar ropa, Hinky avisó a sus secuaces para que distrajeran al profesor. Así, ella podría buscar pruebas de que Jaemin engañaba a sus alumnos. Sin embargo, el profesor llamó por teléfono a Hinky, que había faltado a clase, y le pidió que volviera inmediatamente al colegio. Hinky mintió diciendo que tenía cáncer y estaba en el hospital. En ese momento, Jaemin sacó la ropa y dijo: «Mi ropa te queda grande. Si no te importa, puedes ponértela primero». Al oír esas palabras, el profesor no se molestó en comprobar si Hinky estaba mintiendo y se apresuró a buscar la dirección de Jaemin. Hinky acababa de cambiarse cuando Jaemin le dijo que se fuera a casa rápidamente. Además, le regañó a Hinky diciéndole que debía comportarse correctamente y que, por mucho que le gustara la profesora,
Debía saber mantener los límites. No puedes hacer esto. Es muy peligroso. Hinky se sintió avergonzada por su atrevimiento y estaba a punto de cancelar los planes de esa noche, cuando sus secuaces, tal y como habían acordado, destrozaron el coche de Jaimín y lo atrajeron al edificio. Hinky no tuvo más remedio que seguir adelante con el plan. Sin embargo, rebuscó por toda la habitación y no encontró nada sospechoso, lo que la convenció aún más de que solo se trataba de rumores. ¿Cómo podría una profesora tan buena hacer algo así? En ese momento, Hinky vio por casualidad un paquete sin abrir en la mesita de noche. El remitente era Hyun. Hinky abrió el paquete con cuidado y encontró una carta y un test de embarazo. Hyun decía que estaba embarazada y le rogaba a Jaemin que no la torturara más. El giro inesperado dejó a Hinky atónita. Antes de que pudiera reaccionar, Jaemin se había deshacido de sus secuaces y estaba abriendo la puerta. En ese momento, el profesor, preocupado por la seguridad de Hinky, llegó corriendo. Esto permitió a Hinky escapar sin peligro. Más tarde, Hinky supo más detalles de su hija. Esa misma noche, le contó todo a la madre de Hyun. Sin embargo, la madre de Hyun pensaba que el embarazo de su hija era una vergüenza y temía que, si se descubría, la familia quedaría deshonrada, por lo que no quería seguir adelante con el asunto. Pero Hinky no estaba dispuesta a dejarlo así, no solo por su sentido de la justicia, sino porque su hija, para proteger a Hyun, también había sido acosada por el matón de la escuela hasta el punto de intentar suicidarse. Para que Jaemin fuera castigado, primero tenía que conseguir el paquete. Con la ayuda de varios secuaces, Hinky volvió a colarse en la casa de Jaemin. Sin embargo, rebuscó por todas partes y no encontró el paquete. Para empeorar las cosas, Jaemin había vuelto a casa antes de lo previsto. Hinky, que no se daba por vencida, decidió rebuscar en el único cubo de basura que no había tocado. Sus secuaces, al ver que tardaba en salir, se apresuran a ganar tiempo. El esfuerzo no es en vano. Hinky finalmente encuentra el paquete en la basura. Sin embargo, está vacío. Antes de que pueda revisarlo, la luz se enciende de repente. Hinky cree que todo ha terminado, pero descubre que quien ha entrado es su mejor amiga. Esta amiga le debe un gran favor a Hinky. Con su ayuda, Hinky logra escapar sin problemas, pero ya era imposible encontrar las pruebas contra Jaemin. Hinky quería volver con sus subordinados, pero estos le pidieron que esperara. A la mañana siguiente, varios subordinados regresaron al aparcamiento con las pruebas, muy emocionados. Para ayudar a Hinky, habían rebuscado en toda la basura del edificio. Sin importarles el hedor, Hinky abrazó emocionada a la chica gorda y se fue a casa a ponerse su mejor ropa para denunciar a Jaemin. Su suegra, al verla tan arreglada y sabiendo que no había vuelto a casa en toda la noche, pensó que había estado con otro hombre. Por más que Hinky le decía que no, su suegra no la dejaba salir. En medio del forcejeo, se le cayó el test de embarazo del bolso. Al ver las dos rayitas, su suegra se quedó paralizada. Con la mirada perdida, Hinky entregó todas las pruebas al Ministerio de Educación. Ante las pruebas irrefutables, Jaemin fue detenido ese mismo día para ser investigado. Como era de esperar, pronto irá a la cárcel. Ahora que el culpable de maltratar a su hija ha sido detenido, Hinky ya no tiene necesidad de seguir fingiendo ser estudiante. Al día siguiente, se dispuso a ir al colegio para tramitar su baja. Su suegra la siguió, al ver a Hinky cambiándose el uniforme en un callejón. A la suegra le vinieron a la mente unas imágenes muy extrañas. ¿Estaría su nuera metida en algún negocio ilegal? Pero después de seguirla durante un rato, descubrió que Hinky había ido al instituto de su nieta. La suegra no pudo contener más su curiosidad y decidió preguntarle qué estaba pasando. Hinky estaba buscando un lugar tranquilo para explicárselo, pero unos matones pensaron que su jefe estaba siendo acosado. Al ver que las dos partes estaban a punto de pelearse, Hinky apartó rápidamente a sus hermanas. Por fin, consiguió explicarle todo a su suegra y, cuando se disponía a volver al colegio para tramitar la baja, se topó con Jaemin. Este no solo no había recibido ningún castigo, sino que había vuelto al colegio y había sido ascendido a director, lo cual era claramente ilógico. Hinky volvió a acudir al Ministerio de Educación para presentar una queja, pero los responsables dijeron que no habían recibido ninguna denuncia. Ella pidió que se revisaran las cámaras de seguridad, pero en las grabaciones no había ni rastro de su presencia. Hinky se dio cuenta de que el poder de Jaemin podía ser mayor de lo que ella imaginaba. Entonces, ¿no era muy peligroso que Yalan conociera el secreto de Jaemin? Hinky se apresuró a volver al colegio y, por suerte, su hija no había sufrido ningún daño grave. Yalan interrumpió el parloteo de su madre. Dijo que lo olvidaría todo y que estudiaría mucho. El comportamiento de Yalan solo podía significar que Jaemin la había amenazado. Hinky, por supuesto, no podía dejar que su hija abandonara la escuela en ese momento. Primero, pidió a sus subordinados que instalaran cámaras ocultas en la casa del presidente del consorcio. Quería averiguar qué relación había entre el presidente y Jaemin. ¿Por qué había ascendido a Jaemin a director después de que se destapara el escándalo? A continuación, Hinky sobornó a su suegra con dinero para que le diera más tiempo para dejar la escuela. Ese día, Hyun volvió a la escuela y asistió a clase con normalidad. Sus compañeros se atrevieron a enfadarse, pero nadie se atrevió a decir nada, excepto Hinky,
que no le tenía miedo. Hinky quería vengar la muerte de Hyeon. El enfrentamiento entre los dos pronto atrajo la atención de Mino. 2 días antes, Hinky le había dado una paliza y le había humillado. Ahora que el mejor luchador había vuelto, Mino quería demostrar su autoridad. Primero se burló de la difunta Hyeon delante de todos. Luego le pidió a Hiyun que le diera una lección a Hinky. Hiyun le dijo que estaba en libertad condicional y no podía pelear. Mino, aprovechándose de ser el hijo único del presidente de la escuela, dijo que si no golpeaban a Hinky, expulsaría a Hiyun. Esto era como destruir el futuro de Hiyun. Se quitó el uniforme y le dio un puñetazo en la cara a Mino. Los seguidores de ambos se enzarzaron en una pelea. Hinky se apresuró a intervenir, primero derribando a Mino de un puñetazo y luego a Hiyun. Al final, los tres fueron llevados a la oficina para recibir una reprimenda. El director, al ver que el hijo del director había sido golpeado, no se preocupó por quién tenía la culpa y les dijo que al día siguiente trajeran a sus padres. Hinky se hizo pasar por estudiante para vengar a su hija. Su madre también se hizo pasar por una empleada. Ella les pidió a sus subordinados que no revelaran nada. Al llegar a casa, Hinky se encontró con la profesora que había ido a visitarla. Resulta que su hija, al ver que siempre causaba problemas en la escuela, había invitado a la profesora a su casa a propósito. La profesora estaba muy curiosa por saber por qué Hinky había venido allí. Hinky mintió diciendo que era la mejor amiga de su hija y se llevó a la profesora fuera de la casa. Pero nada más salir, se topó con su suegra. Por suerte, Hinky se había cambiado de nombre y mintió diciendo que su suegra era una anciana loca que había perdido a su hija. Para disipar por completo las sospechas del tutor, Hinky añadió que la madre de Yalan también estaba loca. El tutor recordó el comportamiento extraño de Yalan durante el día y pensó que quizá ella también tuviera una enfermedad mental. Así, gracias a las mentiras de Hinky, toda su familia acabó siendo considerada enferma. Al día siguiente, Hinky volvió a interrogar a Hiyun sobre si tenía algo que ver con la muerte de la chica. Ella agarró la mano de Hiyun y le preguntó con urgencia quién había matado a la chica. Hiyun, que nunca había cogido la mano de una chica, se sintió tan conmocionado que no podía pensar en responder a la pregunta de Hinky. Al poco rato, el hermano mayor de Hiyun vino a ver cómo estaba. Hinky, asustado, corrió y se escondió debajo del escritorio, porque ese hombre era Jongkyu, el depravado que la había violado 17 años atrás. Jongkyu entró y regañó a Hiyun, advirtiéndole que no causara problemas. Si enfadaba al jefe, acabaría corriendo la misma suerte que la chica. Hinky ya sospechaba que la muerte de la chica era sospechosa, y las palabras de Jongkyu confirmaron sus sospechas. Mientras tanto, la madre adoptiva de Hinky también llegó al colegio para la reunión de padres. El extravagante atuendo de Sora conquistó al instante a varias adolescentes rebeldes. El director se emocionó mucho, ya que ella le había dado 20 millones de wons como soborno. Le prometió que, si le daba más dinero, retiraría la sanción a Hinky. Sora sonrió, le acarició el pelo al director y le puso el sombrero en la cabeza. Luego levantó su puño, grande como un bollo, y le dio un fuerte golpe. El director quedó casi incapacitado. A los pocos días, el presidente también fue a la escuela para investigar. Lo que más le preocupaba era quién había golpeado a su hijo. El director se apresuró a contárselo al presidente. El presidente miró a Hinky, que parecía un niño, con incredulidad. El profesor, lleno de indignación, le preguntó al presidente por qué no había venido a la escuela unos días antes para investigar. Ese mismo día, el presidente convocó una reunión con toda la escuela. Habló sin parar durante 2 horas, condenando enérgicamente la violencia escolar. Casi mata a varias chicas mimadas. Hinky, enfadado, durante la clase de educación física, golpeó al presidente con una pelota de voleibol a propósito. El presidente no podía enfadarse en público, así que dejó que el director se encargara del asunto. Con el apoyo de su padre, Mino se volvió aún más descarado y se metía con Hinky y su hija a la menor oportunidad. Hinky, para evitar que su hija fuera aislada, tuvo que reprimir su ira. Con la proximidad de los exámenes parciales, todos los estudiantes estaban nerviosos. Mino, sin embargo, anunció con toda tranquilidad que tenía 5 plazas aseguradas. Si Yalan se lo pedía, le daría una. Yalan, la mejor estudiante de la escuela, no quería hacer algo tan deshonroso, pero los demás estudiantes no pensaban lo mismo. El chico de gafas, que era el tercero por la cola, se apresuró a llevarle un panecillo a Mino para ganarse su favor. Mino no le hizo ningún caso y humilló al chico. Hinky no pudo soportarlo más y reprendió a Mino por su falta de educación. Mino le respondió que olía a kimchi, preguntándole si trabajaba en un restaurante. En ese momento, el marido de Hinky llegó buscando a su hija. Hinky se asustó y se tiró al suelo, arrastrándose hasta su sitio. Hiyun se preguntó qué estaba haciendo. Hinky se apresuró a explicarle que se le había desatado el cordón del zapato. Hiyun se sonrojó como un tomate. Pronto llegó el día antes de los exámenes parciales. Yalan se puso a estudiar tanto que le sangró la nariz. Hinky se sintió muy mal por ella. En ese momento, las dos se dieron cuenta de que Mino estaba repartiendo los exámenes a varios compañeros. Mino ni siquiera había dicho nada cuando varios estudiantes se abalanzaron sobre los exámenes. Sin querer, empujaron a Hinky debajo de un armario. Por suerte,
Hinky consiguió sacar la mitad de los exámenes y se lo contó al profesor. El profesor dijo que pospondría el examen y que encontraría al responsable de filtrar los exámenes. Pero al día siguiente, el examen se celebró como de costumbre. Yalan miró a su madre con cara de desconcierto. Hinky salió corriendo del aula y fue a buscar al profesor. Pero quien había decidido que el examen se celebrara era el director. El director no solo negó que se hubiera filtrado el examen, sino que utilizó las imágenes de las cámaras de seguridad de la noche anterior. Cuando Hinky fue a buscar al profesor, para acusarlo, Hinky pidió a los alumnos que estaban presentes ese día que testificaran a su favor. Pero todos ellos, para poder seguir sacando buenas notas, acusaron a Hinky de haber filtrado el examen. Mino se burló de Yalan diciendo que era mejor tener dinero que estudiar bien. Al poco rato, se armó un alboroto en la oficina del director. Resultó que la madre de Jack había gastado todos sus ahorros para sobornar al director. Quería que él cuidara de su hijo durante los exámenes parciales, pero el director, tras recibir el dinero, no cumplió su promesa, y la mujer le pidió que le devolviera el dinero. Sin embargo, el director no reconoció haber recibido el dinero. Hinky no podía creer que una escuela tan prestigiosa fuera tan corrupta. Mientras caminaba desanimada de vuelta al aula, vio que varios compañeros se metían con Jack. Le reprochaban a la madre de Jack que hubiera comprado los exámenes y pisoteado los esfuerzos de todos los que se habían esforzado tanto. Jack lloraba diciendo que todo el colegio sabía que Mino había copiado, pero que al final todos le echaban la culpa a él. Yalan también se quejó a su madre de la injusticia del mundo. Por mucho que te esfuerces, nunca te valoran como mereces. Este mundo es demasiado injusto y corrupto. Hinky, al ver a su hija cada vez más delgada por el estudio, recordó de repente al afable ministro de Educación que había visto recientemente en la televisión. Su marido le había dicho que el ministro Min había sido honesto toda su vida, sin mancha alguna, y que ahora se estaba postulando para presidente. Así que Hinky escribió una larga carta durante toda la noche en la que relataba el acoso que sufrían las alumnas de la escuela y todos los actos de corrupción que se cometían allí. El ministro Min leyó atentamente la carta y prometió que investigaría el asunto y limpiaría el nombre de las alumnas. Pero al poco rato, corrió a la casa del presidente y se enfureció. ¿Tengo que ocuparme yo de un asunto tan insignificante? Es una carta de denuncia escrita por una estudiante. Ve a ocuparte de ello inmediatamente. El respetado ministro Min era un hipócritas. Hinky estaba tan enfadada que casi se echa a llorar. Menos mal que la denuncia era anónima. Con el poder del ministro Min, matarla sería como aplastar a una mosca. Al poco tiempo, Hinky descubrió que Jaemin, el responsable de la muerte de la estudiante, también aparecía en las cámaras de seguridad, y el director le trataba con sumo respeto. ¿Cómo es posible que un simple profesor tenga tanto poder? ¿Acaso tiene alguna relación secreta con el ministro Min? Hinky ordenó a sus subordinados que investigaran al ministro Min, pero tras investigar, descubrieron que el ministro Min no tenía ninguna mancha en su historial. Que no haya ningún problema es el mayor problema. ¿Cómo seguir investigando? De repente, Hinky se acordó del contratista que había visto por casualidad en la escuela y de Jongkoo. Ella creía que este asunto tenía algo que ver con el edificio de la escuela. Escuché la conversación entre Jongkoo y mi marido. Solo estaban siguiendo las órdenes de sus superiores. Por otro lado, Jaemin, al ver la carta de denuncia, pensó erróneamente que era obra de Yalan. Ordenó a Jongkoo, un hombre sin escrúpulos, que callara a Yalan por todos los medios. Si se descubría la verdad sobre la muerte de la chica, Jongkoo tendría que ir a la cárcel con él. Esa noche, Jongkoo capturó a Yalan en un almacén abandonado. Yalan no sabía lo que estaba pasando, pero intuía que su captura tenía algo que ver con Jaemin. Suplicó a Jongkoo que perdonara a su madre. Los secuaces de Jaemin la habían advertido de que, si seguía investigando la muerte de la chica, matarían a Hinky. En ese momento, Hinky recibió un aviso de sus hombres y acudió al almacén abandonado. Al verla, Jongkoo se quedó paralizado, porque 17 años atrás, para obligar a Hinky a romper con su hermano, Jongkoo lo golpeó y violó a Hinky. Jongkoo también mató accidentalmente a su hermano, que había intentado separarlos. Después, manipuló a la mejor amiga de Hinky para que lo acusara de haber matado a su hermano. En ese momento, Hinky era menor de edad, por lo que solo pasó 2 años en prisión. Jongkoo nunca aceptó ese veredicto. Le preguntó a Hinky por qué había venido allí. Hinky respondió que era la madre de Yalan. Jongkoo miró a Yalan como si se hubiera dado cuenta de algo. Preguntó apresuradamente a Hinky si Yalan era su hija. Hinky dijo que no tenía nada que ver con él y que siempre había cometido delitos y se sentía culpable por la muerte de su hermano. Jongkoo, enfurecido, intentó atacar a Hinky. Hinky intentó defenderse con un cuchillo, pero Jongkoo, que había perdido la razón, le arrebató el cuchillo y se dispuso a apuñalarla. Afortunadamente, el profesor llegó a tiempo y, en el último momento, se interpuso entre Hinky y el cuchillo. Jongkoo recuperó la cordura y se marchó del almacén. Desorientado, el cuchillo no había alcanzado al profesor en ninguna parte vital. Tras recibir unos primeros cuidados, el profesor se recuperó sin gravedad. Al día siguiente, Jongkoo fue al colegio a informar sobre su trabajo y se encontró de nuevo con Yalan. En su interior, sentía que era su hija, y Yalan pensaba lo mismo. Para verificar su sospecha,
Jongkyu buscó al padre de Yalan para preguntarle. Al enterarse de que Hinki se había casado con su hija, Jongkyu inmediatamente dijo que enviaría a Hinki y Yalan al extranjero. Luego, sin hacer caso a sus subordinados, que estaban desconcertados. Al mismo tiempo, los subordinados de Hinki finalmente encontraron una pista. Resultó que el nuevo edificio de la escuela estaba patrocinado por el Ministerio de Educación y el responsable era el jefe Lee, subordinado del ministro Min. Y este jefe Lee era también consejero consultivo de la escuela. Era evidente que había algo gordo entre medias. Esa noche, el marido le contó a Hinki lo que había pasado durante el día, lo que confirmó las sospechas de Hinki. Sus subordinados averiguaron que al jefe Lee le gustaban mucho las mujeres jóvenes. Así que Hinki se disfrazó de cantante y se paseó delante del jefe Lee. El jefe Lee se emocionó mucho y, sin esperar a que Hinki terminara de cantar, la llevó a un salón privado. Tras unas palabras, el jefe Lee le dijo a Hinki de forma muy velada que el ministro Min tenía un hijo ilegítimo fuera. A continuación, quiso abusar de ella, pero Sora apareció a tiempo. Aunque el jefe Lee no dijo quién era el hijo ilegítimo del ministro Min, Hinki adivinó que podría ser Jaemin. Al día siguiente, Sora se hizo pasar por una fan del ministro Min y, con gran entusiasmo, le agarró del pelo. Otros dos subordinados se hicieron pasar por empleados y consiguieron un mechón de pelo de Jaemin. El ministro Min, aparentemente un respetado candidato a la presidencia, era en realidad un político sin escrúpulos que no le importaba la vida de los demás. Para ganar las elecciones, se apropió de 3.000 millones de fondos destinados a la construcción de un edificio para una prestigiosa universidad. El ministro Min también pagó 1.000 millones al rector para que le cediera la gestión del proyecto a su hijo ilegítimo. Debido a la falta de fondos, el nuevo edificio se construyó con materiales de muy mala calidad. Además, la gestión por parte de personas sin experiencia provocó que la obra estuviera llena de peligros. Si no fuera porque 3 alumnas que recogían basura cayeron accidentalmente en un profundo agujero del nuevo patio, nadie se habría enterado. Jaemin, al enterarse, acudió al hospital y calmó la ira de las madres de 2 de las niñas con la promesa verbal de que las admitiría en la universidad. Hinki no aceptó el acuerdo. Aparte de las lesiones de su hija, el edificio afectaba a la seguridad de cientos de profesores y alumnos. Casualmente, su marido era el responsable general de la obra. Hinki dedujo por el tono evasivo de su marido que el nuevo edificio tenía más peligros ocultos. Así que esa noche, ella y el profesor se colaron en la obra. Las grietas que cubrían las paredes los dejaron horrorizados y furiosos. Antes de que pudieran terminar de hacer fotos, descubrieron que alguien había entrado en la obra para robar materiales, y el ladrón era el contratista de materiales de construcción. Al parecer, había pagado mucho dinero por el contrato de la obra. El resultado era que la escuela no solo no pagaba los préstamos a tiempo, sino que además había reducido el presupuesto para materiales a un precio ridículamente bajo. Si no recuperaba los materiales, la empresa no solo no ganaría dinero, sino que se arruinaría. El hombre dijo sin rodeos que el edificio acabaría derrumbándose tarde o temprano. ¿Acaso construir un edificio así no era perjudicial para los niños? Hinki decidió unirse a otros padres para impedir la construcción del edificio. El profesor buscó a varias madres adineradas para explicarles la situación. Mientras tanto, Hinki fue a los baños públicos para buscar a los padres con menos recursos económicos y les explicó la situación, quedando en ir al día siguiente a la escuela para pedir explicaciones. Sin embargo, los dos esperaron hasta la hora acordada y los padres no aparecieron. Al ver que las obras iban a reanudarse, Hinki, desesperada, intentó impedir que el capataz robara los materiales, pero fue empujada al suelo y casi la golpean. Afortunadamente, el profesor se llevó las llaves y, arriesgando su vida, impidió que continuaran las obras. Esto alarmó mucho a Jaemin. Mientras pedía a sus hombres que llamaran a la policía para detenerlos, ordenó a los obreros que agarraran al profesor. En ese momento, los hombres de Hinki llegaron con los padres. Resultó que muchos padres no se habían atrevido a venir por miedo a ofender a la escuela. Los hombres de Hinki tuvieron que ir a buscarlos uno por uno, lo que les hizo perder algo de tiempo. Ante la ira de los padres y las pruebas irrefutables, Jaemin no se inmutó. Afirmó que contrataría a una comisión externa para inspeccionar las obras. Si los resultados eran irregulares, detendría la construcción. A continuación, ordenó a Jongkyu, un hombre de confianza, que investigara inmediatamente los antecedentes de Hinki, el líder del grupo. Además, le pidió que se deshiciera de Yalan, la única estudiante que no aceptaba la mediación y que sabía que él había matado a alguien. Jongkyu tenía una expresión complicada, ya que Yalan era su hija biológica. Jaemin, por supuesto, no sabía nada de esto. Más tarde, pagaría un alto precio por esa orden. Yalan estaba hospitalizada por las lesiones sufridas al caer en un pozo y no sabía nada de lo que había pasado. En la escuela, Mino, al enterarse de que su diosa estaba herida, se escapó al hospital para visitarla. Sin querer, descubrió que Hinki y Yalan eran madre e hija. Además, escuchó a Hinki investigando las pruebas de corrupción de su padre para enviarlo a la cárcel. Mino, enfurecido, rompió con Yalan y se dispuso a volver para contarle la verdad a su padre. Yalan, sabiendo que la situación era grave, corrió tras él. Cuando Hinki llegó,
Se encontró con Yalan contándole su historia a Mino. Mino, que había sido criado solo por su padre, se identificó con ella. Inmediatamente quiso consolar a Yalan con un beso. Hinky se apresuró a correr hacia ellos para detenerlos. La madre y la hija escaparon al vestíbulo y vieron a Mino sacando el contrato de construcción de la caja fuerte secreta. Le pidió a su secretario que cambiara el nombre del responsable de la construcción por el de Jaemin. Hinky comprendió inmediatamente que Mino y Jaemin no estaban de acuerdo. Al día siguiente, Hinky descubrió que las obras habían reanudado en la escuela. Al parecer, Jaemin había contratado al jefe Lee, un mano derecha de su padre, para supervisar las obras. El jefe Lee dijo que el edificio no presentaba ningún problema y que se podía continuar con las obras. Ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Educación y, como nadie sabía que Jaemin era el hijo ilegítimo del futuro presidente, todos se mostraron convencidos por su veredicto. Sin embargo, al ver a Hinky, el poderoso jefe Lee cambió de expresión. El estudiante que tenía delante era el cantante que había estado bebiendo con él 2 días antes. Hinky, por supuesto, sabía que le tenía miedo. Lo chantajeó con el asunto de haber abusado de una menor. Así fue como se enteró de que el edificio era para recaudar fondos para la campaña presidencial del futuro presidente. Los pocos que sabían la verdad no sabían cómo luchar contra el futuro presidente, que tenía tanto poder. Sin embargo, Hinky se dio cuenta de que algo no estaba bien. Este edificio se derrumbaría tarde o temprano y el responsable acabaría en la cárcel. Además, el padre de Mino había cambiado al responsable por Jaemin. Si no fuera por el favor del futuro presidente, no se habría atrevido a hacerlo. ¿Acaso había rencor entre padre e hijo? Hinky decidió poner en marcha un plan para sembrar la discordia. Al día siguiente, repartieron folletos en el lugar donde el ministro Min estaba recogiendo votos. En los folletos se decía que quien votara recibiría gratis sopa de huesos de vaca. A los presentes les pareció divertido, pero el ministro Min, al verlo, cambió de expresión, porque la madre de Jaemin era la dueña de un restaurante de sopa de hueso de vaca. Si sus rivales investigaban a fondo, seguramente descubrirían que tenía un hijo ilegítimo. En ese caso, su puesto de presidente estaría en peligro. El ministro Min llamó inmediatamente al padre de Mino y a su hijo ilegítimo para preguntarles quién estaba tramando contra él. Solo ellos 3 sabían de este asunto. Jaemin y el padre de Mino lo negaron rotundamente, pero en su interior, cada uno estaba convencido de que el otro estaba tramando algo. Ambos tenían sus propios motivos y se acusaban mutuamente. El padre de Mino dijo que había otra persona que sabía del asunto, su propia secretaria, y esa secretaria era la amante de Jaemin, mientras Jaemin dudaba si salvar a su amante. Empezaron a circular noticias de que había empujado a una estudiante por la ventana. Antes, Hinky pensaba que el ministro Min había ayudado a Jaemin a ocultar el asunto por motivos familiares, pero ahora parecía que Jaemin tenía algo contra su padre. En ese momento, la secretaria, que había sido golpeada por el padre de Mino, encontró a Hinky. La secretaria le dice que puede ayudarla a derrocar al padre de Mino y al futuro presidente para detenerla. Construcción del edificio de la escuela. Luego saca una grabación que puede destruir al ministro Min. En ella se oye a la madre de Jaemin, que tenía cáncer y solo le quedaba un mes de vida, suplicando a su marido que cuidara de su hijo. El ministro Min no quería reconocer que tenía un hijo bastardo y amenazó a la madre de Jaemin para que no dijera nada. Si te atreves a decir algo, haré que tú y tu hijo acabéis en la tumba. Pero la madre de Jaemin grabó a escondidas esas palabras y se las entregó a su hijo antes de morir. Le dijo que si alguna vez tenía problemas, utilizara la grabación para buscar a su padre. Hinky no le preguntó a su amiga cómo había conseguido la grabación. Solo se alegró y la invitó a su casa. Le agradeció que hubiera salvado el futuro de su hija y le contó delante de ella que se había hecho pasar por estudiante para proteger a su hija en la escuela. Lo que más alegró a Hinky fue que al día siguiente Jaemin reveló que era el hijo ilegítimo del ministro Min, e invitó a un gran número de periodistas a la escuela para dar una rueda de prensa. Hinky pensó que era una oportunidad única y se dispuso a reproducir la grabación en público. Pero Sayon le dijo que se la diera a ella y que Jaemin había hecho eso para obligar al ministro Min a aparecer. Dijo que sería mejor reproducir la grabación cuando el ministro Min llegara, tal y como había previsto Sayon. El ministro Min llegó a la rueda de prensa y admitió que Jaemin era su hijo ilegítimo. Además, dijo que había ocultado este hecho para que su hijo pudiera crecer sano y sin preocupaciones. Jaemin, con lágrimas en los ojos, perdonó a su padre por haberlo rechazado durante todos esos años. Todos los periodistas presentes se conmovieron por el amor entre padre e hijo. Si Hinky no hubiera escuchado la grabación, también se habría dejado engañar. Esta actuación hipócrita la enfureció enormemente. Hinky, sin importarle las sospechas, reveló el pasado vergonzoso del ministro Min. Además, prometió a los periodistas que si había algo falso, abandonaría la universidad inmediatamente. A continuación, Hinky le pidió a Sayon que reprodujera la grabación, pero, para su sorpresa, lo que se escuchó fue la grabación de la noche anterior, en la que ella decía que se había hecho pasar por una estudiante para proteger a su hija en la escuela. Todos los periodistas se quedaron atónitos. Hinky también se quedó paralizada, sin saber qué hacer, hasta que vio que su mejor amiga no tenía moretones en los ojos.
Supo que la habían traicionado de nuevo. Todo había sido una trampa de Jaemin y Sayoon. La grabación también la había grabado su mejor amiga a escondidas la noche anterior. Jaemin lo había hecho para desviar la atención del reconocimiento de su padre. Se burló de Hinky, diciendo que era una cocinera sin ingenio. Sayoon, para complacer a Jaemin, advirtió a Hinky que la demandarían por difamación. Hinky gritó con todas sus fuerzas que todos estaban mintiendo, pero todos pensaron que estaba loca. Esto dejó a Hinky con el corazón destrozado si se convertía en una madre mentirosa. Su hija no podría dar un paso en la escuela ni en la sociedad. El ministro Min estaba muy descontento con el comportamiento de su hijo y aún más con Hinky, que conocía su pasado. Ese mismo día, utilizó su poder para enviar a Hinky a un hospital psiquiátrico. A continuación, los medios de comunicación comenzaron a informar ampliamente sobre el asunto, lo que convirtió a Hinky en una enferma mental. Lo más irónico es que, al verse obligado a reconocer su relación con su hijo ilegítimo, el ministro Min dio la impresión de ser una persona sincera. Sus votos no solo no disminuyeron, sino que aumentaron considerablemente, superando con creces los de sus rivales, y su elección como presidente era solo cuestión de tiempo. Esto provocó que, por mucho que Hinky denunciara los hechos y diera explicaciones, nadie quisiera creerla. Incluso estuvo a punto de ser detenida por la policía, que la confundió con una espía que intentaba difamar al presidente. Al no tener ninguna vía para obtener justicia, Hinky, en calidad de madre, denunció al director de la escuela por utilizar los fondos destinados a obras para la campaña presidencial. Los estudiantes, que no querían perderse el espectáculo, acudieron en masa para apoyar a Hinky. La noticia se convirtió rápidamente en tendencia y Hinky recibió numerosas solicitudes de entrevistas. Sin embargo, lo que interesaba a los periodistas no era lo que ella había revelado, sino el secreto de su cuidado personal, que le permitía parecer una estudiante sin ningún tipo de imperfección. En otras circunstancias, Hinky se habría marchado enfadada, pero sus últimas experiencias la habían hecho más inteligente. Mientras compartía sus secretos de belleza, no dejaba de revelar el pasado oscuro del ministro Min. Al ver la noticia, el ministro Min se enfureció y ordenó a Mino, el padre de Hinky, que se ocupara del asunto. Mino también estaba furioso por tener que resolver un problema tan complicado. Esa misma noche, llevó a Yalan al almacén y les advirtió a ella y a su hija que desaparecieran de inmediato. A continuación, intentó agredir a Yalan, pero su hijo lo detuvo a tiempo. Enfurecido, Mino también derribó a Mino al suelo. ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? En ese momento, una mano lo agarró del brazo. Jongkyu le dijo que tenía un regalo más importante que acabar con la vida de dos niños. A continuación, sacó un teléfono móvil y le entregó un vídeo a Mino. En él se veía cómo Jaemin empujaba a una estudiante por la ventana, causándole la muerte. Jongkyu le dijo que, a cambio, se encargaría de Yalan. Haré que madre e hija abandonen este país. Jongkyu podría haber disfrutado de una vida de lujo y riqueza con ese vídeo, pero como Yalan era su hija biológica, estaba dispuesto a renunciar a la fortuna. En ese momento, ninguno de los dos se dio cuenta de que un estudiante había escuchado su conversación. El padre de Mino estaba encantado de tener algo contra Jaemin. Jaemin también estaba buscando algo contra el padre de Mino. Tenía que encontrar algo antes de que ocurriera algo en el edificio de la escuela. Jaemin sobornó a la secretaria del padre de Mino con su cuerpo, y le pidió a Sayoon que robara el libro de cuentas secreto de su enemigo. Sin embargo, Hinky se adelantó y se hizo con el libro. Sayoon amenazó a Hinky con un cuchillo para que le entregara el libro. Hinky, que ya odiaba a su amiga íntima por haberla traicionado varias veces y haberla puesto en peligro de muerte, la empujó al suelo, cogió el libro y se marchó. Todo había sido un plan del padre de Mino. La aparición de Hinky arruinó sus planes. El padre de Mino ordenó inmediatamente a Jongkyu que matara a Hinky y recuperara el libro de cuentas. Jongkyu no se atrevió a tocar a Hinky. Solo golpeó a sus compañeros hasta dejarlos medio muertos y recuperó fácilmente el libro de cuentas. Para garantizar la seguridad de Hinky y su hija, Jongkyu utilizó sus contactos para cerrar el club nocturno de Hinky. Hinky, al ver que las personas que se preocupaban por ella se veían involucradas, se sintió furiosa, pero no podía hacer nada. Al final, solo pudo obedecer las órdenes de Jongkyu y prepararse para emigrar al extranjero con su hija. Por otro lado, Jongkyu le entregó el libro de cuentas a Sayoon y le aconsejó que se asegurara de mantener a Jaemin bajo su control. Sayoon, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Jongkyu por salvarle la vida. En cuanto a si escuchó los consejos de Jongkyu, eso es otra historia. Jaemin consiguió los libros de contabilidad y ordenó inmediatamente al capataz que terminara el edificio de enseñanza en una semana. El capataz le dijo que ya iban muy rápido y que si iban más rápido podría pasar algo. Jaemin mintió diciendo que todo era una orden del presidente y que tenía que hacerlo como fuera. Así, bajo la presión de los dos líderes, el edificio de enseñanza más avanzado del mundo se terminó bajo presión. El presidente también asistió a la ceremonia de inauguración. El padre de Mino se atribuyó todo el mérito de este edificio, el mejor del mundo, al presidente. Jaemin observaba con sorna la actuación de su rival. En cuanto terminó la ceremonia, convocó una rueda de prensa y se disponía a revelar a los periodistas los libros de contabilidad que
demostraban la corrupción de Mino. Pero, para su sorpresa, Mino invitó al presidente, que ya se había marchado, a volver, lo que trastó sus planes. Jaimín sacó los libros de contabilidad y amenazó a Mino con que se hiciera responsable del nuevo edificio. Mino respondió que esos libros eran falsos. Jaimín y su amante se sorprendieron, pero él se esforzó por mantener la calma. Después de todo, si él asumía la responsabilidad del edificio peligroso, su padre también tendría problemas. A continuación, el padre de Mino sacó el vídeo en el que Jaimín empujaba a una estudiante por la ventana. Jaimín se quedó horrorizado al verlo. En ese momento, Jong-koo irrumpió en la sala con el ministro Min. Sayon comprendió entonces que Jong-koo lo había traicionado y que su hora había llegado. Cuando todos se marcharon, el ministro Min abofeteó a su hijo. No estaba enfadado porque su hijo hubiera matado a alguien, sino porque había dejado pruebas tan evidentes. El ministro Min le dio dos opciones a su hijo: morir o asumir la responsabilidad del edificio. Mientras tanto, el padre de Mino llevó a Sayon a una habitación oscura y le dio una paliza. Al mismo tiempo, Hinki reservó un vuelo para salir del país esa noche. Yalan mintió diciendo que iba a despedirse de unas amigas, pero en realidad quería ver a Mino. En ese momento, el edificio de la escuela, que acababa de ser terminado, ya se estaba inclinando. Las vigas de la cafetería se habían roto y estaba entrando agua. El capataz se dio cuenta de que el nuevo edificio se iba a derrumbar y se apresuró a informar a sus superiores, sugiriendo que se evacuara a los estudiantes de inmediato. El padre de Mino lo rechazó de plano, ya que no creía que el nuevo edificio aguantara ni un día más. Además, los periodistas aún no se habían ido. Si se publicaba la noticia, sería motivo de burla. El capataz no tuvo más remedio que buscar una forma de tapar el agujero de la viga. Sus subordinados le rogaban que se marchara rápidamente. El capataz respondió que su hija todavía estaba en la escuela. El capataz era el marido de Hinki, y la hija a la que se refería era Yalan. Mientras tanto, Mino estaba escondido en el baño con un anillo, practicando cómo declararse a Yalan. En ese momento, su padre le llamó para decirle que el edificio se iba a derrumbar y que se marchara rápidamente. El profesor también corrió al aula para organizar la evacuación de los alumnos. Yalan se apresuró a buscar a su novio, que había desaparecido, pero Hyun la detuvo y, con cara de emoción, le dijo: «No os vayáis a emigrar». Sin embargo, antes de que Yalan pudiera reaccionar, su novio la arrastró fuera. Fue entonces cuando Hyun se dio cuenta de que algo no iba bien con los demás alumnos. En ese instante de distracción, el techo se derrumbó. El edificio, que llevaba menos de un día construido, se derrumbó. Hubo numerosas víctimas entre los profesores y los alumnos, y las labores de rescate se prolongaron hasta bien entrada la noche. Hinki buscaba a su hija como un loco. Al final, solo encontró un zapato de su hija entre los escombros. Se derrumbó y se sentó en el suelo llorando desconsoladamente. Jong-kyu también llegó al lugar. A pesar de ser un malvado, en ese momento se sentía perdido y angustiado. En ese momento, Yalan le preguntó si estaba buscándola. Al verse descubierto, Jong-kyu huyó avergonzado de los escombros. Hinki se alegró mucho al ver que su hija estaba bien, pero pronto llegó otra mala noticia. Los equipos de rescate habían encontrado el cadáver del marido de Hinki. Las labores de rescate se prolongaron durante 3 días, con un balance de 7 muertos y 58 heridos. La gente exigía que se castigara al responsable de la construcción del nuevo edificio. La repentina sucesión de acontecimientos le dio una oportunidad a Jaimín, que debería haber asumido la responsabilidad. Encontró al presidente, que se había hecho pasar por enfermo en el hospital, y le propuso echarle la culpa al capataz fallecido. Si el presidente no aceptaba, revelaría todos los secretos. El presidente sopesó los pros y los contras y aceptó la propuesta de Jaimín. Pero toda la conversación fue grabada en secreto por un periodista. El periodista no era otro que la madre de Hyun. En ese momento, ella solo sabía que Jaimín había dejado embarazada a su hija. El periodista le contó todo a Hinki. Hinki no podía creer que fueran tan desvergonzados como para difamar a su difunto marido. Enfurecida, decidió luchar contra el consorcio hasta el final. Al día siguiente, Hinki demandó a la escuela y a la empresa constructora de la que Jaimín era responsable. Sin embargo, estaba claro que sería una batalla difícil. Solo había un abogado que se atrevía a aceptar el caso. Por otro lado, la otra parte contrató al mejor equipo de abogados de toda Corea. El juicio pronto se estancó y comenzó a desarrollarse en contra de Hinki. Justo cuando todos estaban desesperados, se produjeron 2 giros inesperados. Los estudiantes organizaron espontáneamente un homenaje a su compañera fallecida, lo que mantuvo vivo el interés por el derrumbe. Se revelaron varios secretos sobre el nuevo edificio, cuando parecía que Hinki iba a ser absuelto. La lucha interna entre el presidente y Jaimín comenzó de nuevo. En ese momento, un periodista recibió una llamada de la hija fallecida. La llamada no era del móvil de Hyun, sino del móvil que Hyun llevaba en la mano. Resultó que, después de escuchar la conversación entre Jong-kyu y el presidente, Hyun entró a escondidas en la oficina de Jong-kyu y copió el móvil de Hyun. La periodista, al ver la foto de su hija, rompió a llorar. De repente, encontró un archivo de vídeo en el móvil. Al abrirlo, vio claramente el vídeo en el que Jaimín empujaba a su hija por las escaleras. En ese momento,
Sayon estaba muy nerviosa, pensando que Jong-kyu la haría responsable. Jaemin la tranquilizó: no te preocupes. El presidente y yo hemos decidido que Jong-kyu asumirá toda la responsabilidad. Sayon y Jong-kyu llevaban 17 años trabajando juntos y se consideraban como familia. Ella se lo contó a Jong-kyu en secreto para que preparara una salida. Pero Jong-kyu le dijo que la responsabilidad no era suya, sino de ella. Sayon no se lo creía, pero el dinero que apareció de repente en su cuenta bancaria disipó sus dudas. Jong-kyu le dijo que, como mucho, pasaría 2 años en la cárcel y que, cuando saliera, podría disfrutar de una vida de lujo con ese dinero. Sayon, que había soportado humillaciones durante 10 años, no se conformaba con tan poco dinero. Amenazó a Jong-kyu con robar la caja fuerte del presidente y dársela. De lo contrario, revelaría que Jong-kyu la había obligado a difamar a Jin-ki 17 años atrás. Jong-kyu, enfurecido, la amenazó con matarla en ese mismo instante. Sayon, con el corazón destrozado, aceptó la realidad con tristeza y rabia. Esa noche, Jaemin, siguiendo el plan de Jin-ki, confesó que había empujado a la estudiante al vacío. Esto enfureció a su padre, que se había encargado de los funerales. Jaemin creyó que había sido el presidente, ya que había perdido los estribos al recibir un mensaje de texto de la chica fallecida. En ese momento, el teléfono de Hyun estaba en manos del presidente. El ministro Min dijo que alguien debía de haber hecho una copia de seguridad. Ambos pensaron inmediatamente en Sayon, a pesar de que Sayon lo explicó una y otra vez. Nadie la creyó. Entonces Jong-kyu dio un paso al frente y dijo que él también tenía una copia y que sospechaba que había sido obra de sus subordinados. El presidente ordenó a Jong-kyu que fuera inmediatamente a recuperar la copia o lo mataría. Ese mismo día, Jong-kyu descubrió que efectivamente había sido obra de sus subordinados. A través de las cámaras de vigilancia de la comisaría, descubrió que la copia había acabado en manos de Jin-ki. Como Jong-kyu había salvado varias veces a la madre y a la hija de Jin-ki, el presidente no pudo evitar sospechar de su relación con Jin-ki. Jong-kyu solo dijo que Jin-ki había matado a su hermano y que él y Jin-ki tenían una enemistad mortal. Entonces tráeme a Jin-ki y demostraré mi lealtad. Pero Jin-ki había desaparecido sin dejar rastro. Por más que Jong-kyu lo buscó, no encontró ni rastro de él. Jong-kyu solo pudo encontrar a uno de los subordinados de Jin-ki y amenazó con matarlo a él si no le decía dónde estaba Jin-ki. Así fue como se enteró de que Jin-ki había ido a la biblioteca de la escuela, y todos sus movimientos estaban bajo la vigilancia del presidente. El presidente se convenció de que Jong-kyu no lo había traicionado. Al enterarse del paradero de Jin-ki, el presidente se apresuró a ir a la biblioteca. La biblioteca escondía la caja fuerte secreta del consorcio, que era el alma de todo el consorcio. El presidente decidió encargarse personalmente de Jin-ki. Pero, para su sorpresa, la caja fuerte estaba vacía. Justo cuando estaba desconcertado, un gran número de periodistas salieron de la penumbra. Inmediatamente después, Jin-ki y los demás también salieron. El presidente comprendió entonces que Jong-kyu lo había traicionado. Jong-kyu lo había hecho para proteger a Jin-ki y a su hija. Al fin y al cabo, la hija de Jin-ki era su propia hija. El presidente no sabía nada de esto y siguió haciendo esperar a Jin-ki. El asunto del tesoro secreto de la escuela pronto se convirtió en tendencia en las redes sociales. Jaemin, al verlo, supo que se avecinaba un gran problema, porque lo que había allí podía poner en peligro el futuro de su padre. El presidente seguramente echaría la culpa de todo a él. Lo único que podía salvarlo ahora era la grabación que le había dejado su madre. Como era de esperar, al día siguiente, el presidente echó la culpa de la caja fuerte secreta a Jaemin. Bajo la amenaza del presidente, Sayon también la acusó de que los 1.000 millones eran dinero que Jaemin le había dado para que guardara el secreto. A continuación, Hyun, en calidad de testigo, contó que Jaemin había empujado a la estudiante por la ventana para matarla porque había descubierto la caja fuerte secreta. Así fue como Jaemin fue arrestado en el acto. El presidente tampoco salió bien parado, ya que pidió al presidente que le ayudara a retrasar el registro de la caja fuerte. A cambio, destruir la grabación que Jaemin tenía en su poder y que podía amenazar al presidente. La grabación llegó rápidamente a manos del presidente. Sin la amenaza de la grabación, el presidente convocó una rueda de prensa ese mismo día. Se arrodilló en el suelo y suplicó al tribunal que castigara con dureza al hijo del asesino. Jaemin, al ver esta escena, se sintió desolado. Inmediatamente llamó a Sayon y le dijo: «Te he preparado un regalo en el restaurante donde quedamos la última vez». Sayon dudó toda la noche, pero finalmente decidió ir a verlo. Al llegar, encontró una carta de amor de Jaemin y la grabación. Mientras tanto, Jin-ki también había convencido a la esposa del presidente, que había huido del país tras sufrir violencia doméstica, para que regresara. La mujer reveló en público que su marido había abierto una cuenta a su nombre para sobornar al presidente. El presidente se declaró inocente y negó haber recibido ningún soborno. Los dos desvergonzados se enzarzaron en una discusión en el tribunal. En ese momento, Jaemin también pidió comparecer y reprodujo la grabación de su padre abandonando a su madre pobre y enferma de cáncer. Sin la protección del presidente, la caja fuerte del presidente de la empresa fue rápidamente confiscada. Finalmente,
El presidente fue condenado a 7 años y el presidente de la empresa a 2. Jae-min fue condenado a cadena perpetua. Jong-kyu fue condenado a 2 años y Sayoon a 1. La gente expresó su descontento con la sentencia, especialmente con el presidente de la empresa, que había causado la muerte de 6 estudiantes. El viejo juez dijo con tono significativo que esperaba que cumplieran los 2 años de condena. Efectivamente, en menos de 3 meses, el presidente fue indultado y puesto en libertad. Jong-kyu, que estaba siendo trasladado, se sobresaltó al ver la noticia. Inmediatamente pensó en la amenaza del presidente en la caja fuerte. Sabía que lo primero que haría el presidente al salir sería vengarse de Hinky. Así que Jong-kyu aprovechó un descuido del guardia para golpearlo y escapar. Mientras tanto, el presidente ya había capturado a Hinky en un edificio abandonado. Justo cuando se disponía a acabar con Hinky, Jong-kyu apareció a tiempo. Al ver que el presidente iba a matar a Hinky, este se apresuró a detener a Jong-kyu. Pero el presidente, sin saber lo que hacía, sacó una barra de acero y atacó por sorpresa. Pero Jong-kyu lo empujó contra una pared de cemento. Hinky se apresuró a llevar a Jong-kyu al hospital. El presidente también ordenó a varios de sus hombres que lo salvaran. En ese momento, apareció un hombre misterioso. El presidente dejó de resistirse inmediatamente, sabiendo que había llegado su hora. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado y se convirtió en tendencia en las redes sociales. La gente especuló que lo habían asesinado porque había escondido demasiados secretos de otros altos cargos en la caja fuerte. Aquí termina la historia de hoy. Como dice el refrán, lo bueno se paga con lo bueno y lo malo con lo malo. Esta serie también ha sacado a la luz la cara más oscura de las escuelas coreanas.